Bienvenidos al podcast de ProElite Performance, el proyecto dedicado exclusivamente a la recuperación, readaptación y prevención de lesiones, donde aprenderás la evidencia, las bases y los principios prácticos para poder desarrollar una recuperación activa de tus lesionados de manera segura y eficaz. Muy buenas, mi nombre es Víctor Segarra y quiero daros la bienvenida al primer capítulo de este podcast, el podcast de ProElite Performance, donde tenemos el placer de presentar a una de las personas que a mí personalmente más me ha influenciado desde que empecé a trabajar como profesional de la salud hace más de 10 años y con quien tengo el gusto de seguir trabajando desde entonces. Él es Juan Ramón Heredia. Muy buenas, Juanra, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal, Víctor? En primer lugar, dar las gracias, o muchas gracias por poder estar con nosotros e inaugurar este podcast. Seguro que, bueno, sabiendo cómo es tu agenda, te ha costado mucho poder estar aquí con nosotros, así que agradezco este detalle y es un honor y un placer para nosotros poder escucharte hoy. Te voy a presentar, para quien no te conozca, que, bueno, es raro que a día de hoy no te conozca alguien, ¿no? Mínimamente por redes, pero bueno, con todo lo que escribes y demás, seguro que hay mucha gente que te conoce. Juan Ramón es licenciado en CAF, en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, es director del ICEFS, Instituto Internacional de Ciencias del Ejercicio Físico y la Salud, del cual tengo el honor también de poder formar parte con otros grandes compañeros. Ha escrito numerosos artículos y libros relacionados con las ciencias del ejercicio físico y la salud. Es profesor de la Universidad Alfonso X el Sabio y actualmente está realizando el doctorado en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Entre otras muchas cosas y proyectos que seguro que tienes en mente, sabemos que no paras. Y Juanra, cuéntanos un poco más sobre qué es lo que haces en tu día a día. Bueno, Víctor, primero te agradezco mucho la invitación. Me hace mucha ilusión estar contigo. Nos conocemos hace muchos años y sin peloteo, entre comillas, creo que cuando un profesional como tú pues inicia proyectos como este, para mí es un placer poder estar. Sabes que hemos hecho muchas cosas juntos y espero que podamos hacer todavía muchas más. Y es un aprendizaje, así que muchas gracias. Bueno, yo, como tú dices, se puede decir que el día a día es un poco complicado de llevar a cabo porque me muevo en distintos ámbitos. Tengo el instituto que me exige cierto tiempo, pero bueno, es algo que ya está bastante organizado. Luego la parte de investigación, es mi último año de doctorado, estoy en la Miguel Hernández. Yo no pensaba hacer el doctorado porque había hecho investigación en medicina clínica y no me planteaba, pero surgió la oportunidad de trabajar en un ámbito en el que se pueda aportar algo nuevo y entonces la verdad es que el grupo de investigación del doctor Francisco José Vera, que es el director de mi tesis, es uno de los grupos más relevantes y pioneros en todo lo que tiene que ver con control y estabilidad del tronco. Surgió la oportunidad de hacer algo novedoso, algo que pueda aportar a los profesionales y me inicié en esto ya pues hace casi 4 años y aprendiendo mucho y disfrutando mucho y con investigación y desarrollo. O sea que luego te cuento un poco. Ahí dedico parte del tiempo, más en este último año de tesis. Y bueno, esa sería una parte, ¿no? Luego también hacemos investigación en la universidad. Como has dicho, estoy en Madrid, en la Universidad Alfonso X. Tú sabes, vivimos en el mismo lugar, vivimos en la zona del Levante. Sí. Y tengo que ir a Madrid todas las semanas, me voy pues los lunes por la noche y llego a casa pues los viernes por la mañana. Entonces estoy casi toda la semana fuera en Madrid, al menos este primer cuatrimestre, impartiendo 3 asignaturas, que es teoría y práctica de entrenamiento, programación y organización del entrenamiento, y este año me han dado también educación física de base, que es una previa que haya teoría de entrenamiento en segundo. Así que ahí muchísimo trabajo, pero muy ilusionado con todos los alumnos que, bueno, ya son 2 años y yo creo que estamos ahí creando una escuela de profesionales que marcarán también una línea de trabajo interesante en un futuro. Y ahí también hacemos parte de investigación, sobre todo más orientada al trabajo de fuerza. Nos hemos centrado también mucho en el apartado de recuperación, aspectos fisiológicos del entrenamiento. Y luego ahora, pues,
el último proyecto es, estoy asesorando en preparación física a un grupo de judocas de élite, entre los que hay pues campeones del mundo, Europa, España, etcétera. Y bueno, la verdad es que es una parte que nunca he querido dejar. Tú lo sabes, nos conocemos desde hace años que hemos estado siempre intentando trabajar con el deportista, porque si no es difícil que le contemos a la gente, a los alumnos, a los que nos quieren escuchar, algo que no veamos en la realidad. Entonces, Eso pues es. imagínate, todo el día pasa que le faltan horas normalmente. Yo creo que es muy importante este aspecto, ¿no? Que muchas veces se olvida que es... muchas veces nos centramos solo en ciencia, leer, lecturas, investigar, y luego la realidad muchas veces puede ser otra, y traspasar o trasladar esa evidencia o esas lecturas, esa investigación al campo, a veces es difícil por muchos otros aspectos que no podemos controlar, ¿eh? Es verdad, es verdad. Y Un- además, yo creo que mucha de la investigación que se hace en nuestro ámbito no es traslacional. En medicina, una de las cosas que yo más aprendí en medicina clínica es que la investigación casi siempre es traslacional en medicina clínica. Es una palabra que no existe en el diccionario español, pero lo que quiere decir es que todo lo que se investiga se intenta aplicar para que llegue al paciente. En ejercicio físico, mucha investigación no solo no llega, sino que ni es relevante ni muchas veces es realista con lo que necesitan nuestros deportistas o lo que necesitan nuestros clientes o los Eso pacientes es. que tratáis en el ámbito de la fisioterapia. Y bueno, tus alumnos seguro que encantados de que puedas estar dando clase con la pasión que le das y con el rigor que tienes. Seguro que buah, yo, por ejemplo, pagaría por estar ahí en esas clases y poder seguir aprendiendo escuchándote, igual que lo hago pues, cada vez que hablamos o nos juntamos. Juanra, como experto y apasionado del ejercicio físico y la salud, y además también muchas veces enfocado a lesiones, ¿qué papel consideras que debe jugar el ejercicio en la recuperación de una lesión? Bueno, el ejercicio físico no es nada más que un estímulo que nosotros proponemos al sistema psicobiológico para generar una serie de adaptaciones. Es decir, al final lo que nosotros buscamos es crear un estímulo que sobre el sistema psicobiológico genere una serie de adaptaciones. Cuando hablamos de una lesión, yo creo que fundamentalmente si la lesión se ha producido, el ejercicio tiene dos papeles bastante relevantes. Uno es el papel de, en un momento determinado, ayudar a ese proceso de recuperación de la lesión. Es decir, los estímulos que tienen la forma de ejercicio físico, los estímulos físicos, pueden tener una capacidad de generar ciertas respuestas y ciertas adaptaciones que ayuden a recuperar pues la lesión, la propia lesión. Para eso hay que tener un conocimiento profundo, lógicamente, no solo del estímulo que proponemos, sino también de qué respuesta genera en ese sistema psicobiológico. Entonces, tú en un momento determinado, pues una lesión que cursa con un estado inflamatorio o que, del tipo de lesión que sea, tú puedes con tu ejercicio favorecer pues ese proceso de recuperación. Esa es una primera fase importante, un primer papel importante. Es O verdad que también empeorarla. puede Sí que es jugar el verdad que contrario, puede perjudicar ese eso proceso es, recuperatorio. eso es. Entonces, el conocimiento profundo es el que hace que tú puedas ecualizar más el estímulo para favorecer ese proceso. Otro papel creo que relevante es que el ejercicio, una vez ese proceso de recuperación ya más o menos está establecido, etcétera, puede ayudar a que haya menos, a reducir la probabilidad de que eso se vuelva a producir, sobre todo aumentando la tolerancia de las estructuras a una carga determinada. Sobre todo, yo creo porque una cosa que a veces en la lesión se entiende mal, desde mi punto de vista, y por los años que llevo hablando con grandes profesionales de esto, el año pasado estaba con Paul Hodge hablando sobre algunas cuestiones de columna, y en algún momento la conversación salió. La lesión se tiene que entender que hay un elemento clave que es común y que es común al profesional de la fisioterapia, al profesional del ejercicio físico, que es el hecho de que en algún momento, en el momento final, la carga que soporta una estructura sobrepasa su umbral de tolerancia. Eso es lo que hace que se produzca la lesión. Luego podemos entrar si eso se ha producido porque hay un déficit de control motor o porque hay un nivel de fatiga elevado o por diversas circunstancias, ¿no? Un patrón inadecuado. Sí, pero esos son
las circunstancias y análisis que no son fáciles, porque muchas veces la lesión es hay demasiados factores, pero lo que está claro es que el elemento desencadenante de que una estructura sufra una lesión es que sobrepasas el umbral de tolerancia de esa estructura con una carga. El ejercicio puede ayudar a que una vez se ha recuperado, podamos favorecer el que minimicemos ese riesgo de que la carga a la que se va a ver sometida esa estructura, pues sobrepase el umbral de tolerancia de esa estructura. Para eso también hay que conocer muy bien a qué carga se va a someter esa estructura. Es decir, no se recupera o se readapta igual a un futbolista que a un jugador de voleibol, que a una persona que se dedica a trabajar en la construcción, etc. Bueno, todo esto yo creo que tú podrías hablar mucho más que yo, pero por resumirlo, creo que esas dos partes son quizás los papeles más importantes del ejercicio físico en el proceso de abordaje de una lesión. Sí, sí, la dosis del ejercicio como tal, que cuánta cantidad de series, repeticiones, velocidad, carga externa podríamos darle y el hecho de tener en cuenta pues esa tolerancia del tejido o de la persona al estímulo que tiene en su día a día o en el deporte o, como dices, pues una persona que puede trabajar pues como si es en una oficina o en la obra, ¿no? De eso a cada uno pues será de una manera diferente tanto el por qué se ha lesionado como la recuperación. Genial. Y entonces entendemos que es primordial hacer entender, sobre todo, hacer entender a mucha gente que el ejercicio físico o la readaptación, lo que se le llame, el movimiento en general, es imprescindible para mejorar muchas patologías, por no decir cualquier patología, en un ámbito a lo mejor más relevante al principio o más al final, pero el ejercicio físico, la mayor evidencia científica que existe a día de hoy es combinando el ejercicio para una lesión, una patología ya puede ser cardiometabólica o metabólica, pero es que además en las lesiones musculoesqueléticas pasa lo mismo. Cada vez más hay más estudios donde el ejercicio físico y el movimiento tiene mucho que ver en esta recuperación de la lesión y en la readaptación. Cada vez más existen más estudios que intentan analizar, estudiar y ver los efectos positivos del ejercicio físico y la readaptación dentro de la recuperación y prevención de una lesión, ya sea traumática, por sobreuso, lesión de ligamento, lesión de tendón, lesiones musculares o incluso simplemente para mejorar o paliar un dolor, incluso aunque no tenga una lesión estructural como tal. Sabemos que, por ejemplo, el efecto del ejercicio físico, incluso aeróbico a baja intensidad, puede tener efectos bastante analgésicos, activando sistemas opioides centrales por el aumento de descargas de las fibras nerviosas A, delta o C, y que surgen de manera secundaria a la contracción rítmica del músculo, por ejemplo. O también por el aumento de las concentraciones de beta-endorfinas en sangre que existe después de hacer o realizar ejercicio. Simplemente para aliviar un dolor. Esto se ha visto y hay en un congreso que estuve este febrero, justo antes del COVID, hablaban varias ponencias sobre esto, ¿no? El efecto del ejercicio físico en simplemente paliar dolor. Pero bueno, aparte de que el ejercicio sirve pues, para mejorar una biomecánica, un contexto de aprendizaje, pueden producir cambios a nivel cortical, etcétera. Juanra, como experto también de entrenamiento de fuerza, y háblanos un poco de esos estudios que estás haciendo en la universidad, que son muy interesantes, y también sería interesante que nos puedas decir cómo puede influir la fuerza en esa recuperación y readaptación de lesiones. Bueno, sobre este último aspecto es muy interesante todo lo que planteas y da para mucho debate, ¿no? Porque el problema es que a veces el conocimiento que adquirimos desde el ejercicio... Por eso en algún momento yo profesionalmente me paré y dije que necesitaba resetear e irme al ámbito de la medicina clínica o al ámbito de la biología, porque a veces nos han enseñado una perspectiva demasiado sesgada y demasiado también parcelada, ¿no? Es decir, la biomecánica, la fisiología, la endocrinología, cuando luego en el fondo todo es un mismo sistema psicobiológico y no se puede separar.
el año pasado con Paul Hodge comentábamos que él ahora está centrando mucha investigación, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con procesos inflamatorios subyacentes al daño que puede haber en una estructura, en este caso raquídea, lumbar, etcétera. Claro, efectivamente, porque al final vamos apartando maleza y vamos viendo un poco realidades, ¿no? Entonces, claro, por supuesto que sí, por supuesto que todo es muy integrado y una respuesta. Desde luego, la fuerza tiene un elemento central porque debemos partir de la base, esto es una cosa que a veces le he escuchado a González Badillo y tiene toda la razón, que el ser humano, todo lo que hace en su vida depende fundamentalmente de dos cosas: pensar y aplicar fuerza. Es decir, todo lo que hacemos, desde escribir un libro, a ponernos a teclear en el ordenador o a pasear, todo tiene que ver fundamentalmente de pensar y aplicar fuerza. Si entendemos esto, entenderemos que aplicar fuerza es un elemento central de lo que hacemos. Luego, el escenario convierte esa aplicación de fuerza en un contexto en el cual hay más demandas o hay unas demandas muy importantes a nivel del sistema cardiorrespiratorio, o hay más respuestas a nivel de otro sistema. Perfecto, pero todo parte de ese elemento central. Por lo tanto, quizás, y esto ya pues otros autores como Julio Tous, etcétera, planteaban que, incluso el propio Cirulo planteaba que la fuerza era el elemento base. No sé si se entendía bien, pero es verdad que ahora sí lo tenemos así. La fuerza es un elemento central, porque al final estamos gestionando eso, estamos gestionando fuerzas externas y fuerzas internas, de las que surge una interrelación que tenemos que estudiar. Ese es nuestro ámbito de estudio, el estudio de la interrelación entre las fuerzas externas, que representan pues, la fuerza de la gravedad, una fuerza externa a la que tengo que vencer, oponerme, deformarla, etcétera, y una fuerza interna que es la fuerza que yo aplico mediante la activación muscular. Desde ese eje central es desde el que debemos construir nuestra intervención. Es decir, creo que si entendemos bien esto, todo se hace mucho más sencillo. Creo que en nuestro ámbito debemos simplificar más y generalizar menos. Sí, hay demasiada generalización y demasiada veces complicación respecto a comprender muchos de estos factores. Entonces, la fuerza yo creo que tiene un elemento central, partiendo precisamente de lo que hemos comentado antes. Hay un umbral en el cual se supera. Es un ejemplo muy claro. Hace poco, uno de los deportistas con los que estoy ahora colaborando, el grupo de judo, en el Campeonato de Europa, luchando ya por entrar en la final, sufrió una lesión que le impidió ganar ese campeonato. Él ha sido campeón del mundo, le impidió ganar el campeonato. Y si tú ves la lesión a cámara lenta, el sujeto sufre un valgo y una rotación de rodilla brutal. Brutal. O sea, cualquier otro sujeto se hubiese roto la rodilla, literalmente, en la posición en la que quedó esa rodilla y esa cadera y el tobillo. Pero donde sufrió la lesión fue en el tobillo. Es decir, ese patrón lo ves en la rodilla y dices, vamos, claramente a cualquiera nos hubiese roto en tres. Sin embargo, lo que sufrió es un esguince de tobillo que le condicionó, pero que no le impidió ganar quedar en un puesto también, llegar al tercer y cuarto puesto. Y eso es importante porque al final lo que hay ahí son fuerzas. Y uno pues ve que hay lugares donde quizás pues no tienes la misma tolerancia o a lo mejor no has sido capaz de provocar una serie de adaptaciones que mejoran esa tolerancia a un estrés determinado. Por lo tanto, para mí creo que la fuerza tiene un elemento central. Y además tiene un elemento central que no hemos comprendido bien. ¿Por qué? Porque cuando abordamos tanto la prevención como la readaptación, démosle el nombre que queramos, a mí los nombres me dan un poco igual. Seguimos pensando en modelos de programación basados en macrociclos, mesociclos, de hipertrofia, de no sé qué, ¿no? Si alguien tiene una lesión, hay que pasar por un aumento de la masa muscular y luego una fuerza máxima y una fuerza explosiva. Todo esto creo que tenemos que dejarlo atrás. Claramente, y si quiere luego hablamos de eso. Para mí es un primer punto. Es decir, entender la fuerza, entender la importancia de la fuerza, pero no solo entenderla, que yo creo que eso es bastante sencillo, sino entender cómo llevarlo a cabo. Porque seguimos aplicando esos modelos a modelos que se alejan de lo que es buscar un rendimiento o buscar un... No, buscamos otra cosa. Buscamos, si busco favorecer procesos de recuperación, busco favorecer el proceso de recuperación. Y además, habiendo una lesión muchas veces, que es más complicado aún. Hay un dolor, hay una lesión, hay un tejido que debe mejorar. Claro, eso se ha visto muy claro, por ejemplo, cuando uno
tiene una lesión y le dices, bueno, entras en la fase de readaptación. Yo hace unos años estuve colaborando con algunos equipos de fútbol y llegaban los readaptadores y me comentaban, ¿no? Y digo, pero qué valores quieres obtener tú en ese deportista? Es decir, por ejemplo, a nivel de fuerza, ¿qué le vas a pedir a ese deportista? ¿Cuándo tú consideras que un sujeto ya tiene un nivel para poder entrar a hacer un trabajo, para poder ya competir? Porque cuando uno está readaptando, está entrenando para poder volver a competir. Adaptarlo de nuevo, o sea, readaptación es readaptar a una persona a lo que hacía antes. Claro, Adaptarlo cuando de estás nuevo. recuperando, estás entrenando para poder volver a entrenar, que es muy distinto. Es decir, recuperando, tú estás entrenando para volver a entrenar. Cuando readaptas es porque estás entrenando para volver a competir. Entonces, ¿cuándo tú consideras que es sujeto? Y me dice, bueno, mira, los niveles de, primero, ¿tienes niveles de fuerza del sujeto antes? Muchos de los sujetos no lo tenían. No tienes datos. Si no tienes datos, vas muy perdido. Tienes datos, ¿vale? Pero ¿qué has medido? Porque Claro, por una parte que has medido, perdona Juanra, por una parte que has medido y por otra que, a ver, por ejemplo, si yo tengo unos datos de un mes antes de la lesión y resulta que ese sujeto se ha roto, por ejemplo, el isquio, un mecanismo intrínseco, que no ha sido extrínseco por una patada, sino un mecanismo intrínseco, a lo mejor es que esos niveles de esos, o sea, por ejemplo, si medíamos la fuerza del isquio, por ejemplo, por poner un ejemplo, a lo mejor es que no estaban del todo idóneos, porque por eso puede ser uno de los factores por los que se haya lesionado. sí, 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 perfectamente. Pero que incluso a lo que voy es que el dato que tú tienes, por ejemplo, mucha gente se obsesiona con el pico máximo de fuerza que tiene que tener un deportista pues, en una determinada acción, ¿no? Pero, por ejemplo, hemos visto que la recuperación es distinta del pico máximo de fuerza que un sujeto puede tener respecto a la RFD, a la aplicación de fuerza en unidad de tiempo. Entonces, claro, siguen dinámicas distintas. Es decir, tú puedes alcanzar el pico de fuerza que tú consideras que es el que tiene el sujeto, pero sin embargo, la aplicación de fuerza en unidad de tiempo puede haber no mejorado en la misma medida y a lo mejor en tiempos mucho más específicos en los que aplicas la fuerza, es decir, a lo mejor no te interesa tanto el pico máximo de fuerza que alcanza, sino que en los primeros 50 milisegundos esté aplicando un determinado nivel de fuerza. Entonces, yo creo que ahí tenemos que profundizar más porque creo que hoy medir no es el problema. Hoy podemos medir, yo creo, bastante bien muchísimas cosas. El problema es qué hacemos con la información. Y entonces, si no entendemos bien lo que es la fuerza y luego resulta que queremos llevar a la gente a un contexto de competición y no sabemos de lo que estamos hablando, no sabemos qué picos máximos de fuerza quiero alcanzar, los niveles de RFD que se producen de aplicación de fuerza en unidad de tiempo, ¿qué demandas hay en mi deporte? Es decir, uno de los problemas que he tenido, por ejemplo, con el judo ahora es que casi no hay datos respecto a los niveles. Muchas veces se habla de perfiles, que me hace mucha gracia, ¿no? Perfiles de fuerza, velocidad, no sé qué. Y digo, ¿pero qué perfiles? Un perfil se hace con unos datos. O sea, yo puedo decir, ¿cuál es el perfil de fuerza de los mejores judokas del mundo? Y entonces yo mido al mío y veo dónde está. Eso es un perfil. Pero si no tengo datos, entonces es verdad que hay cierto secretismo en el deporte respecto a estos datos, pero creo que con la época en la que estamos del Big Data y de toda la información, tendríamos que empezar a tener una gran base de datos donde poder ir viendo, es verdad que pero claro, se han hecho muchos estudios isocinéticos sobre la ratio isquio Sí, cuádriceps, tal, cuádriceps, de pero Crozier, etcétera. falta mucho. Y en otros Eh, valores, todo lo que estamos haciendo con control y salida del tronco, no hay nada apenas sobre eso. Mira, hablando del RFD, yo recuerdo, y lo explicamos en las clases, lesionados del ligamento cruzado anterior no se producen valores incluso previos a la RFD hasta creo que era entre los 9 y 12 meses. Y luego, otro artículo que ahora estoy leyendo bastante sobre a nivel cortical en cruzado, se está viendo que incluso comparar, porque hay gente que dice, bueno, pues si tú tienes fuerza con la pierna lesionada, tienes X fuerza isométrica o con un dinamómetro, te sale la gráfica, etcétera. Pero es que eh, mucha gente compara con la contralateral y estos estudios demuestran que hay incluso cambios a nivel cortical en ambos hemisferios. O sea, que es decir, que los cambios corticales, aunque tú te lesiones la pierna derecha de un cruzado,
los cambios se producen a nivel central para ambas piernas. Entonces, incluso por eso en cruzado puede ser igual o incluso más a veces mayor riesgo de lesionar de la contralateral que la que te acabas de lesionar, porque los cambios se producen en ambas. Claro. Entonces, bueno, son aspectos que muchas veces la capacidad de poder valorar a un sujeto es importantísimo, pero también criticar esa valoración de cómo la estamos haciendo. Me parece fundamental y has dado con una clave. Es decir, yo creo que lo que hay que despertar, yo lo busco en la universidad con los alumnos, es un espíritu crítico y de análisis. Crítico constructivo. ¿Por qué? Mira, hablas de la RFD. La RFD, hay muchos estudios sobre la RFD, pero hay que analizarlos muy bien. ¿Por qué? Por ejemplo, la mayoría de los estudios miden la RFD en acciones isométricas. Es decir, entonces, hay que contextualizarlo bien. La RFD no es fácil de medir, no es fácil de tener datos que te aporten. Y hay que, como digo, contextualizar siempre los estudios. Por ejemplo, ahora hablabas de... A mí me da mucho miedo el tema de las asimetrías y simetrías, ¿no? El año pasado con Paul Hodge, hace algo más de un año, con Paul Hodge, hablábamos de esto, porque él por ejemplo, que hace poco lo he vuelto a ver por redes, una persona que rescató los estudios de Calvet y el grupo de Calvet de Las Palmas sobre la asimetría que había en resonancias magnéticas en el hemisferio de los jugadores de tenis, sobre todo en la musculatura de la pared anterolateral del abdomen. Sí. En ese artículo con resonancia magnética, un artículo fantástico, muy bonito, concluían que había hasta un 35% de asimetría en los incrementos del área de sección transversal de esa musculatura. Vale. Y el artículo abría la discusión de que esto podría ser un mayor riesgo de lesión. Pero eso se planteaba en la discusión, es decir, ni siquiera en una conclusión del estudio como tal, ¿no? Paul Hodge publicó otro donde, esta vez lo hizo con ecografías, donde efectivamente ratificó que en otro grupo de deportistas que también rotaban mucho el tronco, como los jugadores de cricket, habría también esa asimetría. Pero hizo un estudio epidemiológico y demostró que los que más se lesionaban eran los que eran más simétricos. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente eso sea una adaptación y que esa adaptación es la que hace precisamente que ese deportista rinda y se lesione menos. Y yo recuerdo que le pregunté, pero claro, a mí lo que me preocupa es, yo lo entiendo, creo que eso es posible, que decir, hay que buscar la simetría puede no ser lo más adecuado, pero ¿cuánta asimetría yo tengo que tolerar? ¿Cuánta asimetría puede ser adecuada? Y a partir de cuánta asimetría yo podría valorar que hay un riesgo mayor. Y él me decía, esa es una gran pregunta de la que no tenemos respuesta todavía. Es decir, creo que a veces todo esto tiene que tener un proceso de análisis y saber pues, que a veces hay ciertas obsesiones por algunos datos que están muy bien, los estudios nos aportan mucha información, pero los estudios hay que ponerlos siempre, el estudio dice lo que dice y muchas veces si es un estudio experimental se hace para comprobar o refutar una hipótesis y abrir una discusión, un debate y hacer tal, pero poco más, no hay que descontextualizarlo y hacer inferencias a sacar conclusiones que no dice el estudio, ¿no? Y esto es verdad, sí, y hay mucha gente que cuando lee un estudio es como que ya la realidad. Yo me leo un estudio, primero que de ese mismo tema tengo que hacer casi una revisión, casi una tesis, para poder creérmelo. Y luego intento utilizarlo o ver que de verdad eso que dice ese artículo lo veo yo en mis pacientes, aquí en la clínica o con la gente que la que entreno, lo que sea, a ver si, pues bueno, a lo mejor hay estudios que cogen 10 personas. Y claro, los datos que coges en 10 personas, a lo mejor, o en un contexto de un deportivo, en este caso tenistas, pues no puedo extrapolarlo yo a un jugador de fútbol, cuando el gesto es muy diferente. En tenistas, por ejemplo, lo que has nombrado es que es interesantísimo. Yo el año pasado estuve con un tenista profesional y es que veías asimetrías por todos lados. Pero es que, obviamente, si sabemos que el tenis, para hacer un golpe de derecha, tiene que hacer un gesto y un revés a dos manos, o a una, da igual, pero tiene que hacer otro gesto. Entonces, ya de por sí, lo que hace durante mínimo 4 o 6 horas al día es hacer cosas asimétricas. Entonces, lógicamente, su adaptación va a estar llevada a tener una cierta asimetría. Y en muchos casos, pues como pasa con muchas personas que tienen, por ejemplo, son corredores, y los ves y dices, pero bueno, si tú pronas, si este pie prona, vamos a ponerte unas plantillas. Y de no tener dolor, empieza a tener dolores en la rodilla, en la cadera, cuando él estaba adaptado a esa
pronación de pie o esa tener una alteración en lo que es el pie, tobillo, lo que sea. O sea, que a veces intentar solucionar una alteración que podemos intuir o pensar que eso es malo, nos hace llevar precisamente a una lesión. O sea que... Claro, el equipo interdisciplinar, multiinterdisciplinar es muy importante. Yo hace años, hace bastantes años ya, posiblemente 15, entrenaba a un atleta, un velocista bueno, pues, tenía unos buenos resultados, siempre quedaba entre los 5 primeros de España, etcétera. Y es un atleta que tenía los pies planos. Y me acuerdo cuando lo llamó la selección, le hizo una valoración y el podólogo y el especialista vieron bueno, que tenía una dismetría de miembros inferiores. Un deportista que no se había lesionado nunca, jamás, era junior, eh, y de repente le pusieron unas plantillas. Bueno, pues siguió entrenando y en la primera competición se rompió los isquios. Bueno, uno analiza lo que hace, yo veía que no había hecho nada fuera de lo que estábamos haciendo hasta ese momento. Bueno, se recupera, pero no tardó un mes en volver a romperse. Y me llamaron al orden los de la federación, que qué estábamos haciendo, las cargas de entrenamiento, y no detectamos nada raro y tal. Pero un día hablando además no se me olvida en la vida, en el Faz del Pi, con el entrenador de Ludmila Enquist, que era la campeona olímpica de vallas, le comenté el caso y me dijo, pues quítale las plantillas. Dice, porque el problema esté ahí. Y efectivamente le quitamos las plantillas y nunca más. Y yo desde entonces siempre lo he pensado, que yo creo que él efectivamente tiene esa dismetría, pero que esa es una dismetría a la que ya se había adaptado. Es decir, ya tenía una adaptación, ya toda la vida con esa asimetría, muchos años con esa asimetría, tenía una adaptación. Y lo único que hizo la plantilla fue generarle otra dismetría, es decir, generarle una alteración, más que una Bueno, dismetría, una ahí, alteración. ahí empezaría su dismetría. Claro. Y entonces, Porque él ya estaba acostumbrado, estaba. O sea, no queremos tampoco desde aquí decir no, no, no. que las plantillas no sirven para nada ni nada, sino que a veces la lectura de esto es que a veces vemos un pie con alteración o que no es normal, por así decir, intentamos corregirlo o forzarlo para corregirlo y ahí es cuando puede aparecer un problema. Pero pasa en el pie o pasa en el lumbar o pasa en donde sea. Hay que trabajar en equipos y hablar las cosas mucho y analizarlas mucho, porque cuando la decisión se toma por parcelas, ¿no? Llega el podólogo, llega no sé quién y te dice, no, hay que poner una plantilla y tú la asumes, pues no, pues hay que pararse a veces y hablar y ver qué ocurre y los Eso cambios, es. casi siempre los cambios traumáticos, y ahora me ha pasado con el judo, vengo de gente que hace un trabajo con un preparador físico, de repente yo entro, yo intento hacer un cambio no traumático, porque los cambios traumáticos casi siempre conllevan a veces una respuesta pues que es agresiva y que lógicamente puede ser positiva o no tanto. Y entonces siempre es mejor progresivo, ¿no? Entonces, para mí el trabajo en equipo es fundamental en eso. Eso es. Y bueno, como hablábamos antes, ¿no? El entrenamiento de fuerza, la importancia que tiene ya no solo a nivel pues metabólico, a nivel endocrino, a nivel fisiológico, sino también pues en cuanto a la recuperación y readaptación, prevención para adecuar esa estructura pues a una carga o a un estímulo que igual luego puede o debe estar acostumbrado para rendir, ya sea en su trabajo, en el deporte o en su día a día. Sea incluso estar en pie o mantener la posición erguida al andar. Pues, Juanra, ¿algo que quieras comentar? No, bueno, básicamente creo que ha abierto muchos debates muy interesantes que estoy seguro que a la gente le interesarán mucho. Creo que sobre la fuerza hay mucho que hablar porque nos movemos por modas ahora de repente. La velocidad siempre ha estado, parece que ahora es una moda, pero la velocidad siempre ha estado. Los que conocemos a Badillo desde los años 90 somos conocedores de esto, pero creo que sí que es importante decir a la gente que se ha avanzado mucho en los últimos años en entrenamiento, que ya no hay que pensar en los modelos clásicos donde hay una fase de hipertrofia, una fase de fuerza máxima, una fase de potencia, una fase de... que un sujeto no tiene por qué estar, sobre todo determinados sujetos que empiezan o que tienen un entrenamiento desde hace unos pocos años,
pasando por fases donde utilicen cargas muy altas, cargas muy bajas, que eso incluso puede ser un elemento lesivo en sí mismo, es decir, agresivo para el sistema psicobiológico y lesivo en sí mismo, que hoy sabemos mucho más del control de las cargas, que por favor se pongan en manos de profesionales que controlen eso. Yo incluso me diría que aquel que de repente te ponga delante un programa de entrenamiento donde haya más nombres que números y donde haya más nombres en forma de eh, fase de hipertrofia, fase de tal, que quizás acudan a otro que les haga otro planteamiento porque sinceramente creo que esto no se justifica hoy en día con el conocimiento que ya tenemos. No se justifica de ninguna Totalmente. manera, aunque todos hemos pasado por ahí. O sea, todos hemos pasado por ahí. Pero hoy, en el siglo XXI, no podemos hacer lo mismo que hacíamos en los años 70, en los años 60, en los años 80. Entonces, en ningún ámbito. Y cuando hablamos de lesiones, mucho más. Cuando hablamos de lesiones, todavía más razón para que todos esos objetivos que vienen del entrenamiento con un determinado fin de rendimiento sean más específicos de lo que tenemos entre manos, ¿no? Entonces yo creo que es lo más relevante de todo esto. Además es que se incluyen dos variables que si ya de por sí controlar la carga del entrenamiento es algo que no es fácil, porque la persona muchas veces, a veces te viene cansado, que no ha dormido bien, y entonces tienes que adaptar un poco esa carga, lo que sea, o viene cansado más en un deporte de equipo, a lo mejor fútbol, que han hecho un entrenamiento que no controlas, porque el preparado físico no lo conoces ni puedes hablar con él. O ha hecho en el partido, ha hecho más sprints, por la razón que sea. Cuando nos metemos en readaptación, si ya de por sí es difícil, es complicado manejar todas esas variables para intentar calcular cuál puede ser la carga externa ideal para movilizar o entrenar, en readaptación nos metemos con dos variables más. Una de ellas muy subjetiva, que es el dolor, y otra de ellas, pues la recuperación, cómo fisiológicamente cómo está pues un músculo roto, cómo está ahora mismo, un tendón que puede estar engrosado, puede estar degenerado, puede estar calcificado, o un ligamento que es lo mismo, puede estar pues roto, parcialmente roto, o incluso durante la recuperación que va mejorando o recuperando, si aplicamos un entrenamiento, una readaptación, una recuperación activa, no acorde o no ideal para por ejemplo, un músculo roto, pues podemos generar fibrosis en el mejor de los casos, o calcificación, o una serie de alteraciones que puede incluso hacer retirar al jugador o a la persona, vamos, puede dejar o incapacitarlo, por así decirlo, para desarrollar o de realizar el deporte. Pues, Juan Ramón, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. La verdad que es un placer, un honor, siempre un gusto escucharte cómo hablas, cómo transmites, con esa ilusión, con esas ganas de siempre. Y espero que podamos volver a vernos muy pronto para poder seguir hablando todos estos aspectos y muchísimos más. La verdad que temas que hemos hablado aquí podríamos estar, y tú lo sabes, porque has estado horas y horas hablando sobre ello, sobre fuerza, periodización, recuperación, estabilidad lumbopélvica, etcétera. Pero bueno, aquí para los oyentes del podcast es suficiente. Quien tenga ganas de escucharte más, pues, ¿dónde te pueden ver? Bueno, yo no tengo un sitio físico. Bueno, primero agradecerte, Víctor. Creo que llevas ya muchos años haciendo las cosas muy bien y creo que al final tienes tu trayectoria y yo me siento muy feliz de haber recorrido mucho camino contigo y seguir recorriéndolo. Entonces, para mí es un placer estar en todo lo que tú quieras. Sabes que nos quedan muchas cosas por hacer. Espero que todo esto, estos proyectos que inicias con ilusión y mucho esfuerzo y que seguramente no se ven, no ven lo hace uno porque uno lo quiere y le gusta y ama, porque no lo hace con la intención de sacar un rendimiento de todo tipo, pues tengan éxito, estoy seguro que sí. Yo no tengo un sitio físico, yo como mucho pueden ver en cosas como esta, porque no me da la vida para... Yo te admiro en el sentido de que muchas cosas, ¿no? Pero en esto, esta capacidad que tienes para hacer este tipo de cosas, porque yo soy sinceramente incapaz de poder hacerlo, me desborda. Y Cuesta, cuesta. La verdad que llevo tiempo, quien sabe desde el principio que dije voy a hacer esto, hasta hoy que nos hemos puesto
aquí la verdad que ha pasado tiempo. Pero por eso yo creo que yo admiro eso, admiro tu capacidad para estar ahí y tal. Muchas Y gracias. me pueden ver ahí y siempre que quieras tú, pues me podrán ver aquí. Yo ya digo, no tengo, ni creo, ni tengo ni creo que lo tenga ya, porque yo no soy muy de redes, de ir más allá de tener un Facebook o un Instagram o no sé qué, que me obligan, pero no soy mucho de eso porque sinceramente quizás me pilla un poco ya mayor, ¿no? Un poco ya en otras cosas, y lo hemos Eso hablado. puede ser, porque mayor, la verdad No, son que... casi 50, pues son años, pero me pillan otras cosas, es decir, me pillan en otro ámbito, en otra parte de mi vida donde eh, pues es más complicado para mí, pero bueno, yo seguiré con mucha atención todo lo que hacéis, que sé que todo lo que tú haces lo haces muy bien y estoy seguro que voy a aprender mucho de todas las charlas que tú tengas y siempre que quieras, pues estaré ahí para lo que necesites. Te lo agradezco muchísimo, la verdad. Ya es un favorazo y te debo muchísimo por poder estar aquí, pues 40, 50, 60 minutos, porque llevamos hablando mucho más para poder hacer esto. Y nada, Juan Ramón, pues muchísimas gracias de nuevo. La verdad que gracias también seguramente de todos los oyentes por la información que nos has dado. Y hablamos, ¿vale? A todos los demás, muchísimas gracias por estar aquí, por haber escuchado este podcast, breve pero intenso, y en próximos podcasts hablaremos de muchos más temas de un interés grandísimo. Muchas gracias y nos escuchamos pronto.